Cordial saludo, nosotros somos el grupo 246 del curso de Psicología Política. El día de hoy vamos a hablar del análisis crítico del discurso. El grupo está conformado por Jessica Camila Barrios Díaz, la compañera Heidi Andrea González Rodríguez y quien les habla Marilice Correa Cedeño. Bueno, primero que todo, em, vamos a conversar sobre cómo es el análisis crítico del discurso o en abreviatura el ACD, que nos permitió identificar lo que son los elementos ideológicos y políticos dominantes en el discurso que realizó Álvaro Uribe Vélez. La pregunta que nos guía es, ¿de qué manera el ACD contribuyó a mostrar estos elementos en los discursos del participante de esta organización política? Sí, antes de entrar en análisis, creo que vale la pena explicar qué es el ACD y por qué es el ente teórico que utilizamos para realizar esto. Claro, pues primero que todo el ACD es una perspectiva teórica y metodológica que estudia lo que es el lenguaje como práctica social. Nos apoyamos principalmente en Theo van Dijk, quien plantea que el discurso no es neutro, siempre va cargado de ideología, de relaciones de poder y lo que es las intenciones que muchas veces no se dicen de forma explícita. Como él mismo lo dice, el discurso contribuye muchas veces a la reproducción de la desigualdad, determinando quiénes tienen como ese acceso a estructuras comunicativas legítimas por la sociedad. Y con esto en mente podemos analizar o analizamos tres discursos de Álvaro Uribe Vélez, su manifiesto democrático y sus dos discursos de posesión. Y también usamos los aportes de María Cristina Martí Solís sobre la teoría de la enunciación, que nos ayudó a entender cómo el enunciador, en este caso Uribe, se construye a sí mismo discursivamente y cómo establece relaciones con sus enunciatarios, es decir, con el pueblo colombiano. Eh, y bueno, ¿qué fue lo primero que identificamos para aplicar el ACD en los discursos? Bueno, principalmente a mí lo que más me llamó la atención fue el uso estratégico del nosotros, el análisis de la situación enunciativa más o menos del capítulo 6. Vimos cómo Álvaro Uribe Vélez se mueve constantemente entre el yo y el nosotros, en frases como nuestro Estado comunitario destinará recursos y erradicar la miseria. Otra frase que también dice, nuestra política internacional honrará la tradición colombiana. Él se convierte como en ese vocero de toda la nación. Eso no es casual, es como una estrategia discursiva para crear la ilusión de que sus propuestas vienen del pueblo y no de una agenda política particular. Exacto. Iván Ig nos explica que esa es una de las estrategias ideológicas más comunes, la presentación positiva del nosotros frente a la presentación negativa del ellos. En los discursos de Uribe, ese ellos son los grupos al margen de la ley, los violentos y el nosotros, es la nación, la democracia y la ley. Esa polarización construye una ideología de seguridad que justifica el ejercicio del poder. Y eso también pues nos lleva al segundo elemento que encontramos que es el control del contexto. En el capítulo 6 el análisis mostró que Uribe manipula tres elementos del contexto discursivo, lo que son los participantes, el tiempo y el lugar. Por ejemplo, en sus discursos de posesión apela a a la memoria social del pueblo colombiano, lo que son los años de violencia, el secuestro, el desplazamiento, para legitimizar su política de seguridad democrática. Como dice el texto, utiliza la memoria social para persuadir y legitimizar su objetivo discursivo. Claro, esto viene siendo clave porque no solamente, o sea, porque él nos permite ver que Uribe no solo describe la realidad, sino que construye discursivamente al decir la nación entera clama por seguridad, dado por hecho que todos comparten ese sentir y así convierte como su propia política en supuesto consenso nacional, es lo que nos dice Van Dyck, llama control mental a través del discurso. Y el tercer elemento que nos pareció muy revelador fue el uso de la emotividad. Desde el análisis enunciativo del capítulo 6
vimos cómo Uribe construye una imagen de sí mismo como un yo emotivo. Habla de su origen humilde, de su amor por Colombia, de sus padres desde el cielo. Eso no es solo un rasgo personal, es una estrategia discursiva para generar identificación con las clases populares y producir una aproximación fuerte con sus enunciatorios, como lo explica Martínez Solís. Y esa motividad también pues lleva un componente religioso muy marcado en sus conclusiones. Siempre hay un referente religioso como Dios o la Virgen, a los que nos guía desde la eternidad. Eso apela a los valores culturales compartidos y eso también es una forma de legitimar el poder desde el símbolo y no solo desde lo político. Bueno, entonces para cerrar, o sea, darle conclusión a todo esto, para nosotras, ¿qué fue el hace que nos permitió ver que sin él no hubiéramos podido ver? Nos permitió ver que los discursos de Uribe Vélez no solo son pronunciamientos políticos, son dispositivos ideológicos. A través de la ACD pudimos identificar cómo el lenguaje reproduce relaciones de poder, cómo se construye un nosotros que incluye y excluye, cómo se controla la mente del receptor apelando a su memoria histórica y emocional, y cómo se naturaliza una ideología, la seguridad democrática, hasta hacerla parecer el único camino posible. Y eso desde la perspectiva de Bandín es justamente lo que hace el discurso político. Quien controla el discurso público controla indirectamente la mente de las personas y por lo tanto también sus prácticas sociales. El ACD nos da las herramientas para poder ver eso y para nombrarlo y para cuestionarlo. Creo que eso es su aporte más importante. Claro, yo también considero que eso es como lo más importante. En resumen, me gustaría decir que el ACD contribuyó a mostrar los diferentes elementos ideológicos y políticos dominantes, más que todo en estos discursos. ¿Por qué? Nos dio como un marco para ir más allá de las palabras, para ver lo que es el lenguaje como un campo de disputa donde se construyen identidades, se ejerce poder y se producen ideologías. Bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias. Yes.